¿Cuál es la cosa más dañina a la que los niños pueden estar expuestos? Abuso, abandono y violencia. De los tres principales factores de abuso, negligencia, explotación sexual y violencia física, la negligencia emocional, ignorar o negar intencionalmente la expresión emocional de un niño, ahora se reconoce generalmente como la más dañina. Altera la forma en que el cerebro aprende a interactuar con su propio cuerpo y cómo interpretar la realidad de una manera que el cerebro y el cuerpo no fueron diseñados para manejar. La negligencia emocional muy a menudo va acompañada de violencia física o explotación sexual, lo que exacerba y agrava aún más esos factores, y la persona desarrollará conductas no constructivas y desadaptativas para hacer frente al abuso. Violencia doméstica. Mi esposa y yo rara vez discutimos y nunca peleamos físicamente. Recuerdo una vez que mi esposa y yo estábamos jugando a pelear y nuestra hija de 3 o 4 años se echó a llorar al verlo. Obviamente nos detuvimos en ese punto. Compare eso con nuestros ex vecinos que peleaban y discutían prácticamente todas las noches. Digamos que teníamos paredes muy delgadas entre nuestras casas contiguas. Su hija de edad similar estaría jugando en la misma habitación casi ajena a lo que sucedía a su alrededor. Completamente insensible, te hace preguntarte cómo será su idea de una relación saludable cuando crezca y comience a salir, etc. Estoy saliendo con una mujer que ha tenido una relación tumultuosa con su ex, que la ha maltratado mental y físicamente antes de separarse. Solo se separaron hace aproximadamente un año, pero sus hijos adolescentes exhiben comportamientos hacia ella como lo hizo su padre. El mayor ha comenzado a cruzar algunas líneas, y toda la situación apesta porque su padre piensa que solo se está vengando de su ex esposa y no se da cuenta de que ya ha destruido la capacidad de su hijo mayor para tener relaciones saludables con las mujeres. No es el más dañino, pero algo que detesto absolutamente son los padres que hablan mal el uno del otro frente a sus hijos. He trabajado como asistente personal para niños discapacitados durante muchos años, y los padres no paran de hablar de lo malo que es el otro padre frente a sus hijos. Nunca se detiene, me hace odiar a los padres y dejar el trabajo. Cada vez, gracias a Dios me conseguí otra educación. Muy perjudicial, empuja al abuso psicológico y emocional porque confunde al niño. Lo coloca en una posición para sentirse responsable de hacerlo feliz. Podría seguir y seguir, es muy perjudicial. Abandono emocional infantil. Vivía en un hogar donde todas mis necesidades materiales estaban atendidas. Pero cuando estaba en apuros, a menudo me dejaban a mí sola. Realmente no sabía cómo hacer eso y terminé insensible a la mayoría de los sentimientos positivos y negativos. Y no tengo idea de lo que significa o cómo se siente amar a alguien. Pasé años tratando de ganarme la aprobación de mi padre hasta que hizo comentarios sobre los hijos de mi novia. Fue en ese momento que me di cuenta de que era un mal padre. Luego aprendí, a través de la terapia, que él no era solo un mal padre, sino que también era emocionalmente abusivo. Lo mejor que hice fue sacarlo de mi vida. Es interesante ver a la gente hablar de sus padres abusivos que los atacan por levantarse de la cama por la noche o por necesitar ayuda. Ni siquiera hubiera soñado con ir con mis padres si estuviera asustado o herido. Siempre tenía que actuar como si nada me molestara. La negligencia emocional es mucho más dañina que el abuso manifiesto. Adultos que no pueden controlar sus emociones ante pequeños inconvenientes o fracasos. Sí, ese es mi papá. Me abofeteó porque estaba sujetando mal el tenedor. Yo tenía 10 años. Grita si usamos la TV cuando él quiere y no queremos movernos. Gritar si pasa algo menor, como una gota de café en sus dedos. Grita, ¿el gato vomitó? Grita, si mi hermana no quiere cortar el césped. Grita, me encanta cortar pero él no me pregunta. Solo quiere una razón para gritarle a todo. Lo mismo para mi mamá pero menos extremo. Básicamente, cuando está molesta, no hay nada que hacer. Hará que todos paguen, incluso si ni siquiera sabemos por qué está molesta. Padres que piensan que los niños son de alguna manera inferiores a los adultos en términos de respeto. Ser escuchados, disculparse, lo que no quiere decir que los niños no deban tener límites ni orientación. Pero los padres que se niegan a disculparse con un niño cuando el padre se ha portado mal es muy dañino.
Hola cariño, lo siento, me rompí, me siento muy cansada hoy y no debería haberme desquitado contigo. Les enseña mucho más que duplicar su esfuerzo y hacerles sentir que no deberían existir cuando un padre está de mal humor. Y todas las cosas sobre no ceder a cosas como usar la taza favorita de los niños o lo que sea. Uso mi taza favorita para el café. Hago lo mismo con mi pareja, solo porque si puedo hacer algo fácilmente que le da a una persona vivir un poco de felicidad. ¿Por qué no? No es malcriarlos, es solo ser amable con la gente. Honestamente, no creo haber escuchado a mi madre decir que realmente lo siente. Un copadre que lava el cerebro de un niño contra el otro. Puedo confirmar, mi madre siempre se desahogaba conmigo sobre mi padre. Era extremadamente perjudicial para mi relación con él y me causaba mucha ansiedad al tener que pensar siempre en problemas de adultos para los que no tenía respuestas. El padre de mi esposa se separó, no un divorcio formal porque él era un santo, cuando ella estaba en la preadolescencia. Vivían a 10 horas de distancia de su padre, por lo que rara vez lo veía. Su madre la envenenó contra él, y todo lo que él hizo fue tratar de tener una relación con ella. No fue hasta que murió que descubrimos todas las cosas geniales que había hecho. Todos sus intereses y cuánto nos habríamos llevado él y yo, pero de acuerdo con su madre, simplemente desperdicia su dinero en cosas raras en lugar de enviárnoslo todo. Pedófilos. Algo de lo que no hablo a menudo, pero me crié en un hogar amoroso, estricto, con los pies en la tierra y con 2 padres. Lo único que realmente podría decir mal es que mi papá no estaba en casa tanto como yo quería. Y ellos eran muy religiosos. A los 8 años fui acosado y luego abusado sexualmente por mi maestra de escuela dominical. Y eso convirtió a un niño de 12 años con una crianza encapuchada en un adicto a las drogas furioso con problemas de ira y problemas con la ley. Durante años, desde entonces he llegado a enfrentarlo y recientemente cambié mi vida. Pero tomó mucho tiempo. Todavía estoy pagando por mis errores. Mantenga a sus hijos seguros. Es mi único mensaje en esto. Son el regalo más preciado que jamás recibirás. Y solo tienes una oportunidad de no arruinarlos. Padres que no tienen inteligencia emocional y no saben cómo mostrar amor. Crecí con padres que nunca habían sido abrazados. Por lo tanto, los abrazos eran algo que recibía en los cumpleaños. Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. Mis padres eran muy cariñosos pero a su manera. Hicieron un montón de regalos y mi padre era un tipo de tiempo de calidad, y a menudo me llevaba a nadar los fines de semana cuando era pequeño. Mi mamá nunca fue una abrazadora. Le pedí que me abrazara varias veces en los últimos años y me di cuenta de que le resultaba incómodo. A menudo se negaba a abrazarme cuando lloraba. Ambos padres estaban y todavía están abrumados por mí. Tengo muchas emociones fuertes. Mi mamá puede ser fría. Hace unas semanas tuve un colapso mental y estaba gritando y golpeándome la cabeza. Tengo una fuerte depresión y me diagnosticaron TDAH en diciembre. Mi mamá ni siquiera estaba tratando de calmarme antes de que sucediera. Me senté a su lado llorando y ella solo dijo, bueno, todo está bien ahora, detente ahora, por favor. Mi mamá nunca me abrazaba, pero nos acostábamos juntas en el sofá y yo ponía mi cabeza en su vientre. Yo era un niño que lo necesitaba mucho. Rara vez lo conseguí como lo necesitaba él. Trauma generacional tiene la culpa de esto. Como dije, nunca los abrazaron, pero eso afectó mucho a mi mamá. Tenía que ser ama de casa a los 13 años porque su madre y su padre estaban trabajando. Trauma emocional. Maltrato físico o emocional, ya sea entre los padres o hacia ellos. Acoso, masculinidad o feminidad tóxica, ha sido tratado como menos que humano. Sí a todo esto, pero específicamente gracias por el comentario tóxico sobre masculinidad o feminidad. Como alguien que creció en un ambiente eclesiástico muy culto, había muchas reglas extrañas en nuestro hogar que sugerían que las mujeres y niñas eran menos que los hombres y niños. Por ejemplo, además de ser pobre y tener un suministro de alimentos limitado entre una familia de 6 a 7, mi hermana menor y yo tuvimos que ayudar a cocinar todas las comidas desde una edad temprana. Luego, cuando la comida estaba lista, las mujeres y niñas siempre comían después de los niños para asegurarse de que ellos tuvieran suficiente comida primero. También teníamos que limpiar toda la cocina y lavar todos los platos después mientras los niños jugaban.
Entonces era una vida normal, en la que no lo pensé 2 veces. Pero mirando hacia atrás, entre tantas otras cosas, fue increíblemente dañino. Casi tengo un colapso si ahora tengo que conseguir comida primero en una línea de buffet. Recientemente tuve un arrebato extraño con mi pobre prometido cuando estaba pasando la aspiradora y él estaba sentado en el sofá y le pedí que moviera los pies. Es increíble e incluso hace más tareas domésticas que yo. Pero en ese momento simplemente me desencadenó un tema persistente en mi infancia de estar atrapado con todas las tareas mientras los niños estaban sentados en sus traseros haciendo lo que fuera. Es increíble cómo la misoginia ha afectado mi vida. Ser utilizado como peón por los padres durante el divorcio. Mi hermana y cuñado tuvieron un divorcio amistoso. Pero luego vino la nueva esposa. Ella quería la custodia del hijo menor, 5. Porque era joven e impresionable y todavía le quedaban varios años de pensión alimenticia, pero no quería tener nada que ver con el hijo mayor, 15. La nueva esposa convenció a los tribunales de que el hijo mayor abusaba del menor y que era una amenaza para él, no lo hacía. Esto hizo imposible tener a los 2 niños en la misma casa. Por lo que se vio obligada a elegir. Optó por quedarse con el hijo menor. Desafortunadamente, la nueva esposa tampoco quería al hijo mayor. Entonces, él estaba efectivamente sin hogar a los 16 años. Mi hermana lo dejaba quedarse algunas veces, pero tenía mucho miedo de que la nueva esposa se enterara y tomara la custodia del hijo menor. Yo vivía en el extranjero en ese momento y no podía aceptarlo. El hijo mayor comenzó a quedarse con algunos amigos cuestionables que abusaban de las drogas que lo convencieron de que podía abandonar la escuela, obtener su GED e ir a la universidad comunitaria antes de que sus compañeros de clase se graduaran de la escuela secundaria. Entonces, se retiró y obtuvo su GED, pero ahí es donde se detuvo. Su amigo simplemente se retiró y ni siquiera obtuvo el GED. Eventualmente, sus amigos y él pasan del uso ligero de marihuana a las píldoras a base de opiáceos, a la metanfetamina. Durante todo esto, mi hermana tiene un colapso mental completo y no puede trabajar debido a la desesperación del hijo mayor y al acoso constante de la nueva esposa. Eventualmente, la nueva esposa puede convencer a los tribunales de que mi hermana tiene la culpa de todo esto y obtiene la custodia del hijo menor. Mi hermana lucha por un tiempo más, pero se da cuenta de que la inestabilidad daña al hijo menor. Así que decide darse por vencida. Ella no ha podido ver a su hijo menor en más de 15 años en este punto. La nueva esposa probablemente le ha envenenado la mente. El hijo mayor ha estado entrando y saliendo de rehabilitación, pero tiene muchos problemas que creo que se originaron en el abandono de ambos padres. Literalmente, sus padres, si no tienen idea de cómo cuidar adecuadamente a su hijo, especialmente durante los primeros 5 años. Los daños pueden durar toda la vida y son muy difíciles de reparar. Mi esposa es maestra y llegó a casa el otro día enojada. Descubrió que un estudiante suyo se estaba cortando, como cortes frescos, y como reportera obligatoria se lo planteó a su director, quien luego se puso en contacto con los padres de la niña. Sentaron a los padres y se ofrecieron a ayudar con un consejero escolar o dirigirlos a un terapeuta que tal vez pueda ayudar a llegar a la fuente y trabajar con la niña. ¿Sabes lo que dijo su padre? Dijo que se niegan a llevarla a terapia porque el terapeuta le hará cuestionar si aún es una niña. Este tipo luego amenazó con sacarla de la escuela si hacían algo. Se está lastimando físicamente a sí misma y todo lo que este jodido hombre puede pensar es una estúpida basura de guerra cultural. Ella va a tener cicatrices de esto, y no solo físicas. Formas de gratificación instantánea y estimulación fácil. Crecí con los videojuegos y la televisión. Mis padres hacían todos los quehaceres y solo se enfocaban en darme una niñez soñada. Aprecio sus esfuerzos, no me malinterpreten, pero ahora me encuentro adulto en un mundo para el que no estoy preparado. Requiere mucho enfoque y determinación para hacer tareas que deben hacerse pero que no son tan llamativas ni gratificantes al instante. Cuando tenga hijos, todavía quiero que tengan una buena infancia, pero quiero que reconozcan el valor del trabajo duro y quiero evitar que se vuelvan adictos a actividades artificialmente estimulantes. Tuve un ex que se fue solo a la universidad por primera vez y terminó abandonando porque no sabía cómo lavar su ropa o cuidarse adecuadamente ya que no tenía que hacer ninguna tarea.
Le resultaba difícil administrar más las clases y la tarea. Tuve que enseñarle cómo cocinar un huevo y cómo hervir huevos porque ni siquiera sabía cómo hacerlo. Creo que se las está arreglando bien ahora, pero realmente le hizo un flaco favor que sus padres no le enseñaran estas cosas y lo acostumbraran a las habilidades básicas para la vida. Familiares de pedófilos. No nos limitamos a mantenernos alejados de la persona. Tienes que eliminar a la persona de tu vida y tener conversaciones abiertas y serias sobre la autonomía corporal. Decir no y hablar con un adulto de confianza desde la infancia. Los niños necesitan saber los nombres correctos de las partes del cuerpo. Y que esas partes privadas del cuerpo nunca deben ser tocadas por otra persona. Y que los adultos no pueden pedirles que guarden secretos. Desearía haber sabido algo de esto mientras crecía. Pero mi familia miraba más hacia otro lado e ignoraba por completo. También, la violencia doméstica, padres adictos a las drogas, acceso a Internet sin restricciones a una edad temprana, incluso en la adolescencia. Uno del que no se habla lo suficiente, una mentalidad absoluta de no hables con extraños. No reduce las probabilidades de que los molesten o los secuestren. No hace nada para prepararlos para lo que realmente deben hacer en una de esas situaciones para protegerse e infunde ansiedad social de por vida. Vi a alguien hablando de esto recientemente, y dijo que en su lugar les está enseñando a sus hijos sobre el comportamiento extraño. Cosas como pedirle al niño que guarde secretos o hacer cosas que lo hagan sentir incómodo son comportamientos extraños. Incluso si se trata de un familiar cercano. Creo que es una excelente manera de enseñarles a qué deben estar atentos en lugar de una regla general de peligro de extraños que ignora que la mayoría de los abusadores son conocidos y, a menudo, la familia confía en ellos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.